Esto es Radio Noticias La Poderosa. Son las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 con 10 minutos. A propósito de lo que pasa en nuestro país, de la situación que pasa en la ciudad de Quito, tomando en cuenta que el Ecuador está rodeado bueno, Quito está rodeado de volcanes, de una falla geológica que tenemos, la falla de Quito, como se la conoce, que es una serie de fallas que existen en donde estamos asentados como ciudad. El país específicamente que soporta una serie de situaciones que implican el tema de gestión de riesgos, lo que pasa en Cotopaxi, ¿no? La correntada, los ríos crecidos, se llevan 7 puentes y hay 500 familias que están, en este caso, aisladas, están prácticamente sin conexión. ¿Qué se puede hacer? Hay correntadas, hay situaciones, hay temas sísmicos, hay volcanes, hay aluviones. Esta mañana vamos a conversar con Eloy Basantes, que es un importante especialista en temas de riesgos. Él tiene una maestría en riesgos que la consiguió en Australia y actualmente es funcionario de una importante ONG alemana. ¿Cómo está, Eloy? Muy buenos días, gracias por atender este requerimiento. ¿Cómo miran ustedes este tema de lo que está pasando en Quito, en el país, en el tema de estas incidencias que nos conlleva la madre naturaleza, pero que lamentablemente no evidencia una gestión de riesgos al respecto de los mismos? ¿Cómo está Eloy? Bienvenido y cuál es su punto de vista. Buenos días, Osvaldo, y a toda la audiencia. Bueno, creo que es importante toda la introducción que usted ha dado. Aquí el Ecuador es un país considerado multiamenazas y por lo tanto todos deberíamos estar trabajando enfocados en temas de gestión de riesgos, enfocados en la prevención. Y creo que es importante ver que en el Ecuador tenemos un hito en temas de gestión de riesgos, que es la Constitución del 2008, en donde hay dos artículos que nos permiten trabajar y transversalizar la gestión de riesgos en todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Y eso nos exige, nos da esta pauta para poder trabajar en temas de prevención. Y lastimosamente, este buen inicio, esta pauta que tuvimos al principio, se ha ido perdiendo por un debilitamiento de las diferentes instituciones del Estado, desde los diferentes niveles de gobierno, y por lo tanto se ha descuidado el tema de prevención, se ha descuidado el trabajo con la comunidad, y eso ha hecho que que los impactos de estos fenómenos naturales sean aún mayores. ¿Sí? Hay muchas cosas que sí se pueden evitar, que se pueden reducir el impacto y que o sea, por esta falta de priorización en temas de gestión de riesgos, no sea, tenemos un impacto que ahorita nos cuesta incluso vidas. Desde luego. Ahora, no existe en este sentido. Vea que ha habido una minimización, digamos, de los entes, inclusive que están al frente de la gestión de riesgos en nuestro país. La Secretaría de Riesgos fue reducida prácticamente en el gobierno anterior. No existen los presupuestos y tampoco existe la visión o la normativa que nos posibilite el mantener quizás una actividad que propenda a lo que usted acaba de señalar. Hay que ver con una política cómo se puede minimizar riesgos, qué es lo que se puede hacer en diferentes aspectos, en este caso. Sí, sabe que me parece a mí que cuando se tenía un presupuesto mayor en estas instituciones, se tenía la capacidad de estar más en territorio. ¿Sí? El Ujú. personal de la Secretaría de Gestión de Riesgos en ese entonces, ahora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, tenía la capacidad de estar en el territorio coordinando acciones con los diferentes municipios. Recordemos que aquí no tenemos una ley de gestión de riesgos que permita que el ente rector pueda exigir a los diferentes niveles de gobierno que se desarrollen las acciones en análisis de riesgos, en prevención, en preparación para la respuesta, y eso hace que
haya sido tan importante esa visibilidad o el poder estar en el territorio para que los lazos de coordinación, las relaciones interinstitucionales sean más fuertes y se pueda trabajar en conjunto el gobierno central con los municipios. Recordando que también la gestión de riesgos es una responsabilidad de los municipios también, quienes tienen que gestionar los riesgos en sus territorios. Y el problema muchas veces es que las autoridades de cada ciudad, de cada provincia, no conocen los riesgos que existen en su territorio. Claro. Y eso hace que sea Aquí somos mediáticos también, Eloy. Vea que lamentablemente cuando pasan este tipo de hechos, cuando hay afectación de la naturaleza, como la que estamos viviendo en este momento por este crudo invierno, quizás en algunas provincias, en algunos sectores del país, con lo que pasa en Quito, en donde ahora se están buscando, bueno, responsables y qué mismo pasó para que se genere este aluvión en el sector de la comuna, dice mucho de la responsabilidad que en este sentido y de la importancia que se le está dando al tema de la gestión de riesgos, considerando en dónde estamos asentados, cómo es el Ecuador y cómo es la capital de los ecuatorianos. Sí, y ahí también es muy preocupante todas las declaraciones que dan las autoridades de acá de Quito, ¿no? Que cuando nos dicen que el proyecto que se está desarrollando en otra de las quebradas no tuvo nada que ver con el aluvión Este que se dio en proyecto Alaska. Cupamba, dice, ¿no? El cenizario. Exactamente. Y este proyecto sí, tal vez en esta ocasión no tuvo nada que ver, pero recordemos que ese proyecto se está desarrollando en otra quebrada y en esa otra quebrada también se pueden presentar estos problemas, también pueden haber deslizamientos, también la tala de los árboles también quita la capacidad de absorción del suelo y por lo tanto podemos tener problemas similares en otro sector de la ciudad en un futuro tal vez no muy lejano, ¿no? Entonces es preocupante que lo único que estén haciendo es justificando el hecho de que no tuvo nada que ver en esta ocasión y no vean más allá. ¿Sí? Más allá es qué va a pasar en los próximos años con lluvias, con estas lluvias que pueden ser producto del mismo cambio climático que tenemos, mayor cantidad de lluvia, y por lo tanto necesitamos seguir trabajando con la gente en el territorio, tenemos que seguirles preparando y tenemos que seguir mejorar nuestras capacidades para poder monitorear incluso estas amenazas. Nosotros sabemos que aquí en Quito hay marcada una época invernal o una época lluviosa y una época seca, en donde sabemos cuáles son los eventos que se pueden desarrollar. En la época lluviosa pueden haber inundaciones, pueden haber deslizamientos, pueden haber este tipo de aluviones y en la época seca también se dan los incendios forestales. Entonces, ¿qué nos cuesta el prepararnos para esas épocas y el poder trabajar con la gente, trabajar institucionalmente, preparar a cada una de las instituciones para poder actuar y prevenir mitigando todos los impactos que pueden existir a partir de estos fenómenos? Lógicamente. Ahora, es cuestión de leyes en este caso, Eloy, el tema que ustedes señalan. No tenemos una ley de gestión de riesgos en el país, muy a pesar de lo que ha pasado. Hemos tenido terremotos, tenemos incidencia de volcanes, tenemos incidencia de aluviones. Pero antes de seguir en este diálogo, permítame que tenemos una inquietud ciudadana a través del 2546-108, 2546-108 y el 255-4090 que están habilitados. Muy buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, licenciado Morocho. Muy buenos días al señor panelista y a todos los que hacen Radio Noticia La Poderosa. Buenos días. Buenos días, país. Luis Guerrero les saluda. Señor panelista, aquí hay responsables directos por corrupción. Yo recuerdo claramente que cuando la González Suárez no se podía plantar un árbol, porque era una zona de siembra de maíz nada más. Llegó un alcalde que se limpió con las ordenanzas y puso en peligro el sistema de aviación nacional. Ese alcalde llegó incluso a la presidencia de la República, pero es el que inundó de edificios esa zona y prácticamente obligó a sacar el aeropuerto de Quito, Sixto Durán Ballén. Y recuerdo también que hace 45 años
ya tuvimos el problema actual por la corrupción de los ediles y del alcalde del momento. Igual ahora, licenciado Morocho, le debería darse un saltito por las zonas de estas, de la Rol 2, la Pizulí, sus alrededores. Están lotizando sobre la cota de agua. Aquí en la ciudad de Quito hay una cota de agua justamente prevista para evitar que la gente no tenga primero agua potable, que no tenga luz eléctrica y no tenga vías de comunicación. Entonces se establece una cota de agua que está en el Consejo Municipal. ¿Pero qué sucede? Los mismos concejales, licenciado Morocho, los mismos concejales y el señor alcalde están de socios de una empresa que va a vender, en teoría, terrenos para los difuntos, para las cenizas, y también para urbanización, pues son como 300 hectáreas del total, licenciado Morocho, que se han depredado, y todo se ha botado a las zonas de desfogue. Son los criminales causantes del problema que ahorita tiene la ciudad de Quito. Dios le pague, licenciado. Gracias también por su participación. Ese es el inconveniente, ¿no? Que las cosas no son transparentes. Además, que lo que dice el ciudadano, la cota de agua es precisamente para respetarla, pues más allá de esa cota no se puede construir, no se puede hacer absolutamente nada. Y en estos bosques deberían ser declarados patrimonio, no sé, estos bosques deberían ser intocables, Eloy. Desde el punto de vista que usted maneja en el ámbito ambiental, ¿qué sucede cuando existe este tipo de deforestación? Sí, lo que hacemos cuando hay deforestación es que quitamos la capacidad de absorción de los suelos del agua y por lo tanto los suelos se vuelven más impermeables y es mucho más difícil o mucho más fácil que se produzcan deslizamientos, que se produzcan este tipo de aluviones, porque el agua no se retiene en los suelos, sino que sigue circulando, ¿no? Y sigue yendo por las quebradas y las escorrentizas. Ahora, es importante tener en cuenta el tema de que no solo es no solamente es un problema de leyes, sí nos hace falta una ley de gestión de riesgos, pero hasta el momento en años anteriores habíamos podido trabajar con una coordinación interinstitucional, con una presencia del ente rector en el territorio, y eso permitía que haya una coordinación interinstitucional que nos permitía desarrollar acciones, que nos permitía desarrollar temas de prevención, de capacitación, etcétera. Y ahora se ha perdido esa presencia en el territorio. Entonces, ahora se ve la necesidad mucho más grande de tener una ley que permita que el ente rector pueda regular todas estas acciones, ¿sí? Y que pueda sancionar a quienes no cumplan, que pueda incluso encontrar responsables y penalmente puede ser cuando haya muertes de civiles o de personas en estos eventos, ¿no? El problema también es que muchas veces por la falta de organización o por la falta de planificación en el crecimiento de las diferentes ciudades, hay asentamientos irregulares. Entonces las personas, por falta de recursos, por falta de opciones, encuentran estos espacios en donde sí se exponen a riesgos. Y como bien dijo el ciudadano, muchas veces las autoridades, no sé si es o sea, yo no quiero acusar a nada de corrupción, pero sí por un tema político, siempre buscan el poder regularizar estos barrios que ya están en riesgo, ¿sí? En lugar de buscar y darles opciones a las personas que están en riesgo para que no se asienten ahí. El buscar una forma de manejar las quebradas para que no haya asentamientos irregulares, informales en estas quebradas, que son los lugares en donde va más adelante a haber eventos, emergencias como las que hemos presenciado. Eloy, permítame, hay una inquietud ciudadana en el 2546-108, 2546-108 y el 255-4090 habilitados. Muy buenos días, lo escuchamos. Pero nuevamente solo le vuelvo a molestar concreto. Lo fácil que debería ser, y esto me va a dar la razón el señor panelista, es de que debería volverse a crear la Secretaría de Riesgo, como bien lo dice el señor, y no el servicio, porque la Secretaría se eliminó en su debido momento en el gobierno de Lenín Moreno, con el pretexto de reducir el aparato del Estado, ya los sí metió prácticamente
eliminaron la secretaría y crearon un servicio. Es más, dice Morochi, señor entrevistado, que me dé la razón, la secretaría inclusive tendría hasta más relevancia que el POE. Por eso se eliminó, para dar relevancia al POE. Eliminaron la secretaría. Vuelvo y repito, creándose nuevamente la Secretaría de Riesgo tendría inclusive hasta más relevancia, inclusive hasta del POE nacional. Y de alguna manera, este gobierno, el señor Lazo, por lo menos, por situación de decencia de lo que padecieron los señores de aquí de la comuna y lo que están padeciendo hoy por las situaciones de Cotopaxi y que se van a devenir en lo futuro también con esta situación del derramamiento de petróleo en el oriente, por una situación de honor, de lealtad a toda esta gente, debería crearse nuevamente la Secretaría de Riesgo, Luciano Morochi, señor entrevistado. Muy gentil, gracias. Gracias también por la participación, 2546-108 y el 255-4090 habilitados. Esta situación que está generándose en el país motivaría quizás para volver a retomar este tema de la Secretaría, volver a retomar una ley de gestión de riesgos. Hay más inquietudes ciudadanas, Eloy, escuchemos a los ciudadanos. Muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días, nada más hay un dato muy relevante aquí que parece que todos se olvidan. Más del 70% de las construcciones en este país son construcciones informales. En Quito. Entonces, en Quito y en el país en general, en el país creo que está más alto todavía. Entonces el tema aquí es, sí está muy bien, el Estado puede hacer algo por nosotros, pero creo que la mayoría de nosotros no estamos haciendo nada por nosotros mismos, investigando, siguiendo los permisos, consiguiendo las cosas por la derecha. Así que creo que este es un problema endémico, más allá de el secretario o la persona de turno. Eso nada más. Gracias. Gracias también por su participación. Exactamente. Quito, y como dice también el país, registra más del 70% de las construcciones con informalidad de Eloy. Es una situación bien complicada. ¿Qué podría pasar si es que se da aquí un sismo de magnitud en Quito, realmente con este tipo de construcciones? Bueno, lo que pasa es que yo creo que es no solamente una responsabilidad de la ciudadanía, porque muchas veces ese tipo de construcciones se realizan por una falta de capacidad económica o por una falta de conocimiento en estos temas de gestión de riesgos, en el tema de construcción y esto, ¿no? Sin embargo, sí se puede evitar mediante regulaciones que realmente se cumplan. Nosotros tenemos una ley de construcción bastante importante, bastante fuerte, donde exige que las construcciones sean sismo resistentes. Y lastimosamente muchas veces las autoridades locales no hacen cumplir estas leyes. Y esos efectos se vieron, por ejemplo, en el terremoto del 2016 en Manabí, en todas estas ciudades que fueron afectadas por el terremoto, donde habían construcciones incluso que estaban planificadas, que se evidenció que estaban planificadas para ser de 2 pisos e incluso llegaron a ser de 5 pisos. Y eso a vista de todos los funcionarios de los municipios, a vista de varios alcaldes que no hicieron nada para poder controlar ese tipo de construcciones. El impacto que podría haber aquí en Quito, en varias zonas, sería realmente devastador, porque hay muchas construcciones que colapsarían por la falta de material, de uso de buenas técnicas de construcción. Entonces, esto es un tema que puede explotar en cualquier momento y que va a suceder si es que continuamos de esta manera. Ante ello, ¿cuál es la alternativa, Eloy? Desde el punto de vista de ustedes, que son expertos, que manejan estos temas de riesgos, y usted como consultor en este caso de esta ONG alemana. Bueno, en principio lo que tenemos que empezar a hacer es hacer un trabajo conjunto. Primero, volver a fortalecer a las instituciones que se encargan del tema de gestión de riesgos. Recordemos que, bueno, por ejemplo, el tema del COE es una instancia de coordinación interinstitucional, que incluso el COE ha perdido fuerza porque al nivel nacional el COE debería estar presidido por el presidente de la República, porque en el COE se toman decisiones, la instancia está diseñada para tomar decisiones y no para aconsejar o asesorar al presidente o recomendar al presidente que tome alguna decisión. Entonces, por esa razón, ese COE debería estar presidido por el presidente de la República.
por un lado. Por otro lado, también necesitamos que la Secretaría o el Servicio Nacional vuelva a tener esa fuerza, esa presencia, para que pueda ser ese asesor técnico en los diferentes municipios y pueda generar estas dinámicas de prevención, ¿sí? El Estado tuvo muchas iniciativas en su momento. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene una dirección de gestión de riesgos que en su momento tenía unas herramientas metodológicas de temas de gestión de riesgos que fueron ejemplo a nivel regional. Muchos países querían copiar nuestros modelos de gestión de riesgos en las instituciones educativas, porque teníamos una organización, trabajábamos en temas de prevención con los niños, los niños estaban conociendo y aprendiendo de los riesgos que tenían en su territorio. Y desde ahí va la educación, desde ahí es donde nosotros tenemos que empezar a formar a la gente en temas de gestión de riesgos. Desde ahí aprendemos la necesidad de construir bien una casa, desde ahí aprendemos la necesidad de conocer cuáles son las amenazas que están en nuestro territorio. Eloy, ve el tiempo se nos quedó cortito, así es que seguiremos conversando sobre estos temas que son importantes y más que todo con ustedes que en este aspecto tienen mucho conocimiento y mucho que aportar, lógicamente, para esta situación de cómo minimizar, cómo controlar o cómo prevenir este tema también de los riesgos que tenemos acá en nuestro país. Eloy, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, Osvaldo, y un saludo para todos. Y esperemos que más bien comencemos a trabajar en la prevención de riesgos, que es una responsabilidad de todos. Gracias, exactamente. Prevención de riesgos, responsabilidad de todos, comenzando desde los ciudadanos, ¿no? Hay que tener una cultura de riesgos también acá en nuestro medio. Gracias a Eloy Basantes, consultor en materia de prevención y materia de riesgos, aquí con nosotros a través de Radio Noticias La Poderosa. Vamos a la pausa, ya volvemos.